Está con nosotros el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Como una nota de color, quería decirle yo a Sergio, con quien no hemos tenido mucha conversación, que probablemente seamos lejanos parientes, porque la, mi abuela paterna se llamaba Magdalena Palazzo y es de Torino. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Hola Edgardo, ¿qué tal? Una nota de color de verdad y sorpresiva. Sí, yo la vengo preparando, digo, en algún momento me lo voy a cruzar pero vos sos Mi familia tus era padres son siciliana. argentinos, ¿eh? Mis abuelos eran de Sicilia. Ah, bueno, eso borra cualquier expectativa de parentescos directos, porque entre Torino, como diría una chacarera, entre Torino y Sicilia hay un puente que cruzar, ¿no? Un puente bastante largo. Sí. Bueno, Sergio, hablando ya en serio, porque este programa no merece que se lo dediquemos a chanzas de esta naturaleza, quería pedirte que me des una primera, no opinión, sino un primer trazo de estado de ánimo en este homenaje en el que vos estás participando sobre Néstor y en el significado que todo eso tiene para vos, ¿no? Para vos que sos un hombre del radicalismo, ¿no? Que eso es Sí, un sí, sí. aspecto interesantísimo para pensar. Bueno, el primer, si hay que definirlo en términos de rasgo, yo diría un rasgo de emoción, poder participar de un homenaje a Néstor en un aniversario más de su partida, ¿no? De su partida física. Digo emoción porque Néstor en definitiva fue el político que le devolvió a los argentinos nuevamente el valor de la política como transformación de los hechos cotidianos, ¿no? Por otro lado le devolvió un sentido social a la economía, a la política, logró la incursión de mínimo 2 generaciones de jóvenes que se volcaran a la participación política y que entendieran la necesidad de un Estado fuerte para defender los intereses del conjunto de la sociedad y poder participar de un hecho de conmemoración, respeto. Puedo solamente rendir admiración hacia Néstor desde el lugar de la emoción. Bueno, aprovecho, Sergio, para pasarte velozmente, porque los tiempos son tiranos, como se dice en radio, para que pongamos esta recordación de Néstor en el contexto de lo que nos está ocurriendo. Porque lo que nos está ocurriendo, de alguna manera, y por medios indirectos y largos en el tiempo, es una consecuencia del gran aporte que vos estás recordando de Néstor, ¿no? En estos 11 años, después de estos 11 años, sentirnos en esta situación que tiene para nosotros la alegría de haber recuperado el gobierno después de la pesadilla macrista y la incomodidad y la dificultad de haber gobernado las fuerzas populares después del desastre de Macri y después de la pandemia y encontrarnos en esta situación donde el electorado de alguna manera no ha avalado mayoritariamente los esfuerzos del gobierno, los esfuerzos no solo del gobierno, sino de la dirigencia en todos los niveles. ¿Cómo sentís este momento? Porque en el fondo hay también, en el medio hay una situación de tensión interna, ¿no? ¿O es una ocurrencia mía esto que digo? Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? Respecto a las tensiones internas, lo que puedo decir es que pertenecemos a una coalición de gobierno y en una coalición de gobierno siempre van a existir tensiones internas. Las existen desde lo ideológico, lo existen por los matices, no porque en el fondo creo que coincidimos todos en un proyecto nacional y popular, pero en los matices podés tener alguna diferencia ideológica. Podés tener diferencias de posicionamiento de poder, de ocupación de espacio, del rumbo que tenés que tener. A lo que significa esa tensión interna sucede siempre un debate.
a ese debate lo sucedió una síntesis, y creo que esa síntesis se encontró, o por lo menos ¿Hola? con su voto, ¿no? Así que bueno, ese principio de empezar a transitar el camino desde las tensiones que existieron con una síntesis, nos abre una expectativa más favorable en el proceso electoral. Un proceso electoral que, además de los problemas internos que vos mencionabas o las tensiones internas que hubieron, tuvieron dificultades de otro índole y que tuvieron que ver mayoritariamente con problemas exógenos, es decir, no generados por este gobierno. El primer problema es la falta y escasez de recursos, producto de venir de una economía diezmada durante 4 años del gobierno de Macri, que dejó un endeudamiento demencial, que por otro lado dejó una tasa de desocupación de 2 dígitos, dejó un aparato productivo destruido con más del 50% de la capacidad industrial ociosa, y eso tiene una repercusión en la gestión de gobierno. A eso agregar, como vos bien explicabas en el inicio de la nota, los 2 años de pandemia, en donde tenés una doble escasez de recursos. Primero porque nosotros no tuvimos la asistencia de organismos internacionales como tuvo Macri, ni de inversores privados o fondos de inversión. Y segundo porque el producto del confinamiento que necesariamente hubo que tomar para cuidar la salud de la sociedad, hubo una retracción en la economía que implicó menores recursos de recaudación. Entonces, por 2 vías, tuviste menos ingresos para atender una pandemia, ni más ni menos, además de los problemas económicos. Quizás la sociedad valoró más lo económico que los cuidados de la salud que se dispensaron durante ese tiempo, y eso tiene una consecuencia electoral. Bueno, se ha empezado a transitar un camino para mejorar esa situación económica con las medidas que tomó el presidente y el gobierno vinculados a incrementar el salario mínimo vital y móvil, a corregir o a mejorar el monto de los que no pagan impuestos a las ganancias, y todo eso va a ser volcado en consumo, agregado a que se ha dispuesto un congelamiento de precios, que entre la mejora que se está produciendo por las aperturas de paritaria y por los otros 2 hechos que acabo de mencionar, y con un congelamiento de precios podemos tener una mirada distinta del humor social a partir de que se mejore su condición económica. Ahora, Sergio, quería introducirte a hacer el puente hacia un tema en el que vos podés hablar con solvencia, no solamente desde el punto de vista político general, sino desde tu condición de dirigente de la gremial de los bancarios, que es el problema de la especulación financiera y es el problema de la situación que tenemos con el Fondo Monetario. Yo creo que son etapas muy importantes estas, porque bueno, yo te he visto el 17 en la plaza y te he visto el 18 en la plaza. Es decir, que vos sos uno de los cuadros políticos de este proceso que no entabla una especie de dicotomía fatal entre una expresión y la otra. Y yo creo que la inmensa mayoría de nuestro pueblo está a favor de esas actitudes que traspasan lo que vos al principio decías de posicionamientos que pueden convenir a tal o cual dirigente. ¿Cómo estás viendo la negociación con el fondo? ¿Qué expectativas y qué temores y qué aspiraciones podés transmitirle a la audiencia? Bueno, el 18, el 19, el 17 y el 16 nos encontró siempre en la calle, ¿no? Nosotros teníamos claro que el proyecto neoliberal que encabezaba desde lo político Macri y desde el poder real las grandes corporaciones, que son los que dictaban las medidas y las políticas, y Macri las ejecutaba, iba a traer una consecuencia muy seria al tejido social argentino y sobre todo al proyecto nacional, al proyecto popular. Así que, siguiendo en esa línea de coherencia, uno prefiere discutir las tensiones internas, pero en un espacio que nos dé lugar a los trabajadores para poder discutir y fijar posiciones. En esas posiciones hay 2 que vos me planteás. Una, el acuerdo con el Fondo Monetario y la deuda que hay, y por otro lado el funcionamiento del sistema financiero. Con respecto al acuerdo monetario, para mí es claro, es decir, lo primero que tiene que aceptar el Fondo Monetario Internacional
es que tuvo intromisión en la vida interna política de un país y por eso le dieron el préstamo impagable que le dieron a Mauricio Macri, que hoy la sociedad argentina tiene que hacerse cargo. Porque ellos mismos reconocieron que el préstamo que le dieron era para que Macri pudiera mantener el poder en la Argentina. Si hay ese reconocimiento, se tienen que allanar a una nueva discusión de lo que son los términos de la deuda. Los vencimientos que hoy van a operar de aquí en los próximos años son virtualmente impagables en las condiciones que están. Entonces hay que discutir la tasa que se debe pagar, los tiempos en los que se debe pagar y la sobretasa que se ha pagado. Si estos temas están en la mesa de discusión y se logran acuerdos para pagar en forma que no imponga una carga a la sociedad argentina que le traiga más ajustes y más problemas y más dolores de cabeza, creo que es un camino de negociación. Si hay una posición dura del Fondo Monetario Internacional de mantener las condiciones actuales de pago, de condiciones y de tasa, bueno, ya lo ha dicho el presidente y lo ha dicho nuestra vicepresidenta cuando han dicho no se puede pagar la deuda a costa del hambre del pueblo argentino. Creo que ahí ahora, Sergio, quería hacerte una pregunta que en las conversaciones con los amigos y en mi propia reflexión como persona simplemente que ha vivido mucho tiempo en este país, toda su vida, y ha conocido mucho los tipos de cosas que se negocian con el Fondo Monetario Internacional, yo quería ver si vos estabas de acuerdo conmigo en que el gran tema no es negociar o no negociar con el Fondo Monetario Internacional. El gran tema es si el Fondo Monetario Internacional va a dictar nuestras políticas económicas. Pero claro, va de suyo que tiene que con el acuerdo venir una decisión de que el gobierno argentino es el que tiene que dictar soberanamente en materia económica cuáles son sus políticas. No podemos estar sujetos a que no den un manual del Fondo Monetario Internacional de las cosas que hay que hacer, porque las políticas del fondo han fracasado no solo en Argentina, sino en todos los lugares del mundo. Tienen un esquema muy básico y muy primario, es ajuste para pagarle a los acreedores, y el ajuste trae consecuencias sociales que después ocasionan más ajustes porque hay gente en la calle, gente sin laburo, empresas que cierran. Entonces, ahora, Sergio, el pago tiene que venir por el lado del crecimiento de la economía. El Fondo Monetario realmente existente. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decís vos y me coloco en el mismo lugar político que vos, pero el Fondo Monetario Internacional existente, ¿existe la probabilidad de que acepte ese tipo de posturas del país? Yo creo que más allá de aceptar por una posición del país, lo tiene que aceptar por los errores propios que cometió. Porque el fondo va a tener que hacerse cargo, en caso de que una deuda sea impagable, de haber otorgado un préstamo impagable sabiendo que iba a ser impagable. Y esto tiene un efecto en la credibilidad del fondo con sus propios asociados. Por eso digo que más allá que de aceptarlo por una cuestión de imposición de nuestro país, también hay una tendencia que va a tener que aceptarlo, producto de que si no va a tener que aceptar sus errores y hacerse cargo ante sus propios miembros, países, socios del fondo, de haber hecho algo que no correspondía. Sergio, quería pasarte, como los términos temporales de nuestra conversación son estrechos, no quería dejar de visitar contigo la cuestión del movimiento sindical y de la central obrera. ¿Qué es lo que hay que esperar de las recomposiciones que se están discutiendo en el interior de la central de la Confederación General del Trabajo? Que me parece a mí que es, humildemente creo que es un aspecto vital del futuro argentino. ¿Qué pasa con el movimiento obrero? Bueno, ahí podemos dar definición en dos sentidos, ¿no? Uno, la necesidad de la unidad en este tiempo político que vive la Argentina. En principio, cuando gobierna los procesos neoliberales o la derecha en este país o en cualquiera, su base de sustentación siempre son los grandes multimedios y por otro lado las corporaciones económicas. Cuando gobiernan los sectores populares,
inescindiblemente su alianza tiene que ser el movimiento obrero, los movimientos sociales y los partidos políticos con un pensamiento nacional y popular. En ese marco la CGT tiene un rol fundamental, como decís vos, porque tiene que coadyuvar al gobierno en este tiempo difícil donde sufre ataques permanentemente por parte del poder mediático, por parte del establishment. Tiene que coadyuvar a llevar adelante las políticas que el Estado argentino direccione en favor de los sectores populares. Entonces, la unidad como necesidad para acompañar a un gobierno a fin al que nosotros le pedimos a su sector político la unidad y que se hiciera cargo del proceso electoral para ganarle al macrismo. Entonces, no le podemos pedir a la política lo que como dirigentes sindicales no podemos hacer, que es la unidad. En este sentido, está claro que no todos tenemos el mismo pensamiento, no todos hemos tenido la misma acciones durante el gobierno de Macri, pero es absolutamente necesario que esas contradicciones las discutamos adentro, pero en el marco de una unidad dentro de un proyecto político. Y lo segundo que puedo dar como definición al respecto es que podemos allanar esas diferencias en la medida que el movimiento obrero se ponga el overol y la pluma, las dos cosas, y nos pongamos a escribir un programa desde el movimiento obrero como históricamente ha tenido el movimiento obrero a través de lo que fue la falda, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Ubaldini. Es más fácil la unidad cuando hay conceptos y cuando hay programa, porque si la unidad es solo desde la rosca política no alcanza ni para sostener a un gobierno nacional y popular, ni para conducir después la CGT. Ahora, Sergio, en estos tiempos quiero complicar un poco la cosa para no hacerla tan fácil, digamos. Para no hacerla yo tan fácil, vos no la estás haciendo fácil, la estás haciendo compleja, pero en los últimos tiempos también ha habido, e incluso ya con Alberto Fernández y Cristina en el gobierno, acuerdos y firmas de documentos de la actual conducción de la Central Obrera con los grandes grupos económicos expresados en AEA y en las principales centrales empresarias. Eso pasó medio desapercibido, medio de refilón, pero yo no lo pongo en boca tuya, lo digo yo. Yo creo que hay sectores del sindicalismo que pendulan entre una política de lucha por la defensa del salario, la defensa del mercado interno, la defensa de la soberanía, y una política de acomodamiento con las grandes patronales. ¿Cómo ves esa relación de fuerzas vos? Porque a mí lo único que me preocupa es que todo esto conduzca a una central de trabajadores en la que los que queremos un país independiente y con salarios dignos y con vida digna tengan una representación en lo que fue históricamente la principal conquista, la conquista diferencial que hizo de la Argentina desde mediados del siglo XX hasta acá, una cosa diferente a lo que ocurre en la mayoría de los países del mundo. Hay una parte del movimiento sindical con voz y voto que está alentando una rendición de la Argentina frente al poder financiero, ¿o qué es eso? Bueno, lo primero es, estas reuniones a las que hacer referencia, debo decir que fui muy crítico de la reunión con AEA cuando se hizo, porque los puntos que se discutieron es lo que AEA siempre plantea, ¿no? El tema fiscal, el tema laboral, y me parece que nosotros no tenemos que caer en una discusión con la agenda que impone el sector empresario concentrado de la Argentina. Después me puede gustar más o menos, más menos que más, me gusta, la presencia de determinados funcionarios de la UIA en la presidencia, pero no menos cierto es que si queremos un país industrial hay que discutir con la Unión Industrial. Lo que digo es, el diálogo no está mal en la medida en que la agenda no la marquen los sectores, las corporaciones o los sectores empresarios de la Argentina. Por eso creo que se resolvería mucho de la foto que significan estas reuniones si nosotros tuviéramos un programa, porque el que se siente a discutir, sea con AEA, sea con Convergencia Empresaria, sea con la UIA, se va a tener que sentar bajo un programa que tenga el CGT. Creo que eso allanaría el camino en ese sentido. Ahora sí, claro, hay expresiones
del movimiento obrero que han estado trabajando en esto. Nosotros en la Corriente Federal hemos trabajado en un programa, en la Asociación Bancaria como organización sindical, nosotros con nuestro equipo técnico armamos un programa y se lo he entregado tanto a la Corriente, al Moyanismo, al propio Consejo Directivo de la CGT y a las dos CTA, como un aporte para discutir. No es la verdad revelada de lo que hay que hacer en el país, porque sería un acto de soberbia pensarlo así, pero al menos es un cúmulo de ideas para poner en la mesa y que discutámoslo entre todos, ¿no? Esto allana siempre los caminos de con quién nos juntamos y para qué nos juntamos. Sergio, estamos comprometidos contigo en ser respetuoso de tus tiempos porque estás muy cargado de actividades, entonces yo te tiro la última pregunta para cerrar. ¿Crees que en esta etapa podemos llegar a un consenso federal de la CGT, de la CTA y de otras organizaciones, no solamente sindicales, sino sociales, de tener un papel, un programa con el cual enfrentar esta situación crítica y decir, este es el programa del movimiento obrero, pero además de ser el programa del movimiento obrero, aspira a ser el programa de la nación? ¿Se puede pensar con optimismo en ese punto? Yo creo que hay dos etapas. Una es la construcción de un programa que unifique el pensamiento del movimiento obrero. Y con posterioridad a tenerlo firme, arraigado, consensuado entre nosotros, plantearlo con los sectores políticos y otro tipo de organizaciones intermedias que hacen a la vida social de la Argentina. Quizás nuestro programa se eduque en algunas cosas y en otras no, y haya que discutirlo. Pero primero hay que tener un programa en la primera etapa, consensuado, avalado y digamos, militado también por el movimiento obrero. Y a partir de ahí una segunda etapa de dar una discusión más amplia. Y creo que sí se puede dar bajo este gobierno y la característica de un gobierno nacional y popular que escucha a los trabajadores, se puede conseguir. Sergio, querido, el mensaje de este humilde programa para vos y para la gente que representás es el deseo del mayor de los éxitos, porque estamos hablando con una persona que sabemos comprometida de fondo con estas cosas. Te agradecemos la actitud que has tenido con este programa y te mantenemos invitado todas las veces que vos tengas ganas de decir algo y por ahí algunas veces que nosotros te pidamos que digas algo. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La próxima vamos a tratar de que sea presencial. Tomar unos mates cada uno con el suyo ahí en la radio y poder hablar tranquilo. Muy bien. Ahora muy bien. estoy entrando al acto del Morón precisamente y le pido disculpas un pacto entre Sicilia y Torino vamos a hacer. Un pacto entre Sicilia y Torino, te lo he dicho. Un abrazo grande, Sergio, gracias.